final tienes que vivir contigo, tienes que estar contigo y es la relación que más debes cuidar. Hola Silvia, encantada de tenerte con nosotros y enhorabuena por tu 10º libro, Personas Tóxicas. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Cristina, pues estoy encantada de estar aquí, es un placer. Muy bien, el placer es nuestro. Contigo podríamos hablar de todos los temas que quisiéramos porque los dominas prácticamente todos, pero nos vamos a centrar en el tema de la autoestima, ya que es uno de tus fuertes, y nos gustaría que nos definieses un poquito ¿qué es para ti la autoestima, pero sobre todo, qué es una autoestima saludable, Silvia? Pues una autoestima sana se da cuando la persona es consciente del valor que tiene, de cuánto vale. Cuando yo soy consciente de mi valor, voy a apostar por cosas más grandes seguramente en mi vida, voy a perseguir mis sueños, voy a poner límites, voy a ser capaz de decir que no y voy a elegir bien a las personas de las que me voy a rodear. Con lo cual, mi vida, por supuesto, mejorará muchísimo y me irá mucho mejor. ¿Hasta qué punto es importante la infancia para que haya una buena base? ¿O esto como luego se puede ir moldeando y si te ha ido mal luego me va bien? O sea, es como una montaña rusa que sube y baja. A ver, la autoestima se puede trabajar, fortalecer y modificar en cualquier momento de nuestra vida. Creo que esto es un dato importante que debemos tener en cuenta. No es eso que dices, mira, tengo una mala autoestima y aquí me voy a quedar para toda mi vida. No, se puede modificar y mejorar. Pero sí que es cierto que la infancia es sin duda una etapa absolutamente determinante a la hora de construir la autoestima. Se construye mayoritariamente en esa etapa a partir de el tipo de vínculo y de relación que tengan nuestros padres con nosotros. Cuando tú vives y creces en un entorno en el que tus padres te tratan reconociéndote, marcando y para que tú veas las cosas positivas que tienes, haciéndote sentir que creen en ti, que te ven una persona, un niño capaz, que están orgullosos, que se sienten contentos y agradecidos. Esto hace que tú te sientas adecuado, que te sientas merecedor o merecedora, que te sientas querible y cuando vas creciendo estás más seguro y más a gusto contigo mismo. Mientras que si creces en un entorno en el que no te dan cariño, con lo cual no te hacen sentir que eres importante y valioso para ellos, tú luego vas creciendo y vas sintiendo que no lo eres. Entonces es fácil pues, que acabes creando relaciones de dependencia emocional, que la primera persona que se fija en ti ya quedes ahí aferrado o aferrada y que tengas una serie de consecuencias el día de mañana. Y luego está la etapa de la adolescencia, que también es bastante determinante, pero la que más peso tiene, sin duda, y donde más se construye la que será nuestra autoestima el día de mañana, es en la infancia. Para saber en qué punto nos tenemos que quedar, no tengas un niño consentido, pero dale el cariño suficiente, el amor para que su autoestima sea fuerte. ¿Hay algún consejo así práctico que le puedas dar a los padres? Bueno, sobre todo es tratar de transmitir a los hijos que estamos orgullosos, que los aceptamos como son y que son adecuados. Eso no significa estar repitiéndole a tu hijo hasta la saciedad que es el mejor y que es mejor que todos los demás, porque si le repites eso puedes acabar construyendo una personalidad narcisista que puede ser muy peligrosa y de hecho hay casos que provienen de haber tenido una infancia de ese tipo. Entonces a tu hijo tienes que darle las dosis de cariño necesarias, estar ahí presente, darle margen, darle espacio para que experimente, para que se equivoque, para que pueda darse cuenta por sí mismo de lo que es capaz, que puede equivocarse, puede volver a intentarlo y estando tú ahí, que te vea, que estás controlando, que estás vigilando, que te tiene, que no le abandonas. Cuando el niño siente la seguridad de que es adecuado para su padre, para su madre y que está ahí presente, que no está solo, es cuando se siente seguro y empieza a experimentar con sus propias capacidades. Al final, yo creo que el miedo más profundo que tenemos, y se ve ya de niños, es el miedo al abandono, a la pérdida, a que no me quieran. Por eso después de adultos tenemos y llevamos tan mal el rechazo. Cuando alguien nos deja, cuando alguien nos critica, cuando alguien no nos acepta, es como que se acaba el mundo para muchas personas y no sabemos gestionarlo. Es muy importante y todo empieza en la infancia. Sí, todo empieza en la infancia y empieza en la familia, pero un refuerzo importantísimo lo tienen que tener en el colegio, que en realidad en la infancia lo más importante es pues el cole y tu casa, ¿no? Claro. Entonces la Fundación Mutua Madrileña, creo que lo sabes, tiene un programa contra el acoso escolar desde hace ya varios años. Entonces me gustaría saber si puede haber alguna relación entre el acoso escolar, o sea, cuando hacen bullying a los niños,
que si hay alguna relación entre eso y la autoestima que tenga tanto el acosador como el acosado, y si crees que a lo mejor dentro del programa escolar debiera existir alguna asignatura o algo que reforzase a los niños esa autoestima, que la trataran, porque en los colegios yo creo que por regla general esto se obvia bastante, ¿no? Sin duda, sin duda. Y es bastante dramático que no se incida en el tema de la autoestima en los colegios. Yo hace poco estuve en un congreso de docentes y me explicaban, porque lo pregunté para ver si había habido algún cambio, y ciertamente no. En los colegios no hay una asignatura como tal, a excepción de algunos en los que pues, la parte directiva está más sensibilizada. Y eso es muy importante, porque cuando tú enseñas a un niño a entender sus emociones, a escuchar su cuerpo, a entender qué es lo que está pasando, a saber qué es lo que puede permitir y dónde tiene que poner los límites, qué es lo que no puede tolerar, que no es culpa suya que le pasen determinadas cosas, que a lo mejor es que ese otro niño o ese otro adolescente tiene algunos problemas, que probablemente los tiene en su casa y demás. Cuanto más uno reciba educación y pueda comprender mejor lo que le está ocurriendo y qué es lo que no puede dejar pasar, más herramientas le estamos dando para que pueda hacerle frente. Muchas veces el niño lo que le ocurre es que siente que es defectuoso, se siente rechazado, se siente pequeño, y esto por supuesto destruye completamente su autoestima, y si no tiene a quién recurrir o qué hacer, pues le puede marcar, ¿no? Durante muchos años en su futuro. Desde luego. ¿Y se puede ser, Silvia, alto, guapo, fuerte, exitoso con los hombres o con las mujeres? O sea, tenerlo todo en tu vida, reconocimiento, dinero, y que tengas la autoestima baja. Sí, y de hecho eso le pasa a muchas personas que dices, pero ¿por qué se siente tan mal? ¿Por qué se siente tan pequeño o pequeña? Y eso nos ocurre porque al final la autoestima no viene por cosas externas, sino que es algo interno que pasa dentro de nosotros, en nuestro mundo psicológico y emocional. Es esa autoimagen, ese autoconcepto que yo tengo de mí mismo. Por muchas cosas materiales, por mucho dinero, por muchos seguidores, por mucho éxito que yo tenga, si yo no me acepto a mí mismo, si yo me siento que soy una persona defectuosa, imperfecta, y cuando llego a mi casa, por mucho que me hayan reconocido, me encierro en mi habitación y siento que no valgo nada, que realmente las personas que me adulan no me conocen y que no saben cómo soy o quién soy, me voy a hacer pequeña y me voy a ir autodestruyendo poco a poco. Por eso es tan importante cómo yo me veo a mí mismo, cómo me trato, cómo me hablo y cómo me cuido, de qué forma tengo ese vínculo conmigo, esa relación conmigo. No depende de las cosas que consigamos en nuestro interior, sino de esta relación que cada uno tenemos con nosotros mismos. Y esa relación que tienes contigo mismo puede ser en unas parcelas de tu vida, o sea, positiva y en otras negativas. Por ejemplo, yo puedo sentirme muy reconocido profesionalmente, muy creativo y estar súper feliz en mi trabajo, y luego cuando ya llego a casa o tengo que buscar una pareja o mi relación con mis amigos o con mi familia, sentirme pequeño y que mi autoestima baje. Sí, así es. Eso lo he visto muchas veces en la consulta. De hecho, personas que, por ejemplo, en el trabajo, como dices, son muy exitosas y se sienten muy seguras porque llevan muchos años haciendo eso, tienen esa parte de reconocimiento, ya se han demostrado muchísimas veces que son capaces de hacerlo y que lo hacen bien. Y luego, en la parte emocional, es donde acostumbramos a sentirnos más vulnerables y a hacernos más pequeños y a conectar más con esa parte de inseguridad, de miedo a que no nos quieran, a la pérdida, a que mi pareja me deje por otra persona, y toda esa parte que nos hace tambalear más. Luego también he visto algún caso que está bien en la relación, pero en cambio en la parte laboral es donde se activan las inseguridades más profundas, y que incluso personas que les han ofrecido una promoción dentro de una empresa, una promoción importante porque sus jefes consideran que está a la altura, por supuesto, y renunciar porque piensan que sus compañeros o compañeras son mejores, lo harán mejor, y eso les colapsa y les paraliza por completo. ¿Y qué hacen en ese caso, sí que puede ser. ¿Qué hacen en ese caso? Que te están promocionando y tú dices que no. O sea, ¿qué puedes hacer? Bueno, claro, esas personas se acaban quedando en el puesto que tienen sin promocionar porque es como su zona de confort y ahí se sienten más tranquilas y más seguras, pero para poder solucionar eso tienes que ayudar a esas personas a darse cuenta de
cuáles son esas creencias, cuál es esa opinión que tienen de sí mismas, qué es lo que se dicen dentro de su cabeza, que hace que se queden totalmente paralizadas, ¿no? Porque es ese diálogo interno el que hace que luego no puedas fluir, no puedas avanzar y te quedes sin poder moverte. ¿Pero eso lo puedes hacer tú mismo o eso ya necesitas ir a un psicólogo, o sea, una ayuda profesional? Claro, como no nos educan, las personas en general, a no ser que hayas profundizado, indagado, leído mucho sobre estos temas, no sabes qué tienes que hacer. Entonces, lo mejor es acudir a un profesional para que pueda ayudarte a cambiar ese diálogo interno, ¿no? Cuando tú te tratas mal o te diriges a ti mismo de una forma determinada, eso tiene unas consecuencias igual que las tendría si tú le hablaras así a otra persona que conoces, que la hundirías en la miseria, y lo mismo te pasa a ti, por eso te bloqueas. Pues otra cosa que me apetece saber, que tengo curiosidad, es ¿quién se quiere más a sí mismo, los hombres o las mujeres? ¿O no depende del sexo? Sí, esta es la pregunta del millón, ¿eh? Sí. Es verdad. En general, nosotros detectamos y se sabe que hay más problemas de autoestima en las mujeres, pero yo creo que es debido a varias razones, a varios motivos. Las mujeres, por ejemplo, tenemos un tema en el que somos mucho más vulnerables, que es la parte estética, la parte de nuestro físico. Sentimos mucha más inseguridad cuando vemos que no encajamos en un canon determinado de belleza establecido por nuestra sociedad, y eso tiene muchísimo peso. Luego hay la parte también, si miramos un poco atrás en la historia, que el rol de la mujer a nivel laboral pues ha ido evolucionando mucho. Aún hay trabajo que hacer, pero es cierto que antes pues las figuras de éxito eran hombres, las personas de poder eran hombres, las personas que ganan más dinero son hombres en un mismo puesto de trabajo. Entonces esto hace que sintamos que nosotras estamos siempre como un paso por debajo, está de alguna manera un poco en nuestro inconsciente también. Está cambiando, pero sigue estando ahí. Y también es verdad que los hombres, por su forma de ser, el cerebro del hombre y de la mujer sabemos que es distinto, y eso implica que funciona de manera distinta, y el hombre tiene más capacidad para, y eso es una ventaja que tienen ellos, para pues aquellas cosas que a lo mejor no se puede hacer nada o considera que no tienen más importancia que la que tienen, pasar y seguir. En cambio, nosotras tenemos una forma de funcionar exacto, de estar ahí, y por qué, y dando vueltas, y esto por qué me ha pasado, y cómo lo puedes solucionar, y eso nos angustia mucho y al final nos acaba creando inseguridad, ¿no? Para evitar pues esos conflictos, para poder conciliar, dialogar, que haya pues más armonía, y tendemos a buscar eso también por esas diferencias que hay. Sí. ¿Y la autoestima se puede heredar igual que el color de los ojos o no tiene nada que ver? A ver, hay una parte que se considera que un porcentaje que es genético, pero igual que lo es pues la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos y otros aspectos, pero básicamente, como hablábamos al principio, es algo que se construye. Tú puedes tener más facilidad para conectar pues con la gratitud o con la empatía o con la autovaloración, pero prácticamente toda viene dada por esa construcción que hemos ido haciendo de ella con nuestros padres, con esos capítulos iniciales que hemos vivido en función de la experiencia, de la historia, del escenario en el que hayamos crecido. Y también, bueno, ahora que dices esto de se hereda, no se hereda muy poquito, pero sí que se aprende y se copia. Cuando tú ves, porque a veces hay padres o madres que me preguntan cómo hacerlo para que mi hijo tenga una buena autoestima, aparte de las herramientas pues de reconocerle, etcétera. Yo siempre digo lo mismo, educamos con el ejemplo. La mejor forma de enseñarle a tu hijo a tener una buena autoestima, a saber poner límites, a valorarse, a saber decir no cuando haga falta, es demostrándole y enseñándole a hacerlo. Hazlo tú y después lo va a hacer tu hijo. Luego también, por ejemplo, Silvia, cuando tú sientes que haces algo especialmente bien, te sientes segura y decides verbalizarlo, a lo mejor en tu grupo de amigos, pues es que se me da fenomenal cocinar. Te tratan de poco modesta. Entonces, ¿crees que es bueno para reforzar nuestra propia autoestima, cuando hacemos algo bien, decírnoslo a nosotros mismos, incluso verbalizarlo exteriormente, o al final es mejor que te lo guardes para ti porque sabes que van a pensar que sí, mira qué prepotente, qué narcisista o qué chulita se pone? Pues mira, yo tengo clarísimo que es muy bueno hacer esto y deberíamos hacerlo más. De hecho, decir y reconocer tus propias cualidades, tus dones, aquello que se te da bien, es algo que
es tan bueno como cuando lo haces con otra persona. En verdad que es bonito cuando le dices a alguien, ostras, qué bien que has hecho esto, eres una crack, qué maravilla, qué capacidad tienes. Pues con uno mismo debemos hacer lo mismo. Si eres una persona y te das cuenta que eres muy creativa, pues decir, wow, es que sí, es verdad, es que soy muy creativa, es que se me ocurren cosas, no sé ni cómo, pero me vienen ideas que luego se acaban materializando. Qué pasada. Hacer eso nos alimenta la autoestima. Y cuando hay una persona a nuestro lado que se siente mal porque estamos haciendo eso, ¿no? Como la típica que comenta, sí, ay, qué engreída, pero que se ha creído. Igual es esa misma persona la que se tiene que revisar dentro de sí porque eso le incomoda. Probablemente es una persona que no es capaz de reconocerse nada sí, o que se siente muy insegura, entonces cuando tú muestras ese don o lo reconoces, se siente mal, ¿no? Le sí, incomoda, pero es un problema que tiene esa persona. sí. Y sin duda tendríamos que ser capaces de mirarnos, de reconocer las cosas positivas que hay en nosotros, los aspectos positivos y sobre todo, de agradecerlos, de conectar mucho con la gratitud. Ser capaces de decir gracias, qué afortunado soy o qué bien me siento por haber desarrollado este don, por tener esa cualidad, porque se me da bien eso y lo puedo aprovechar y utilizar para hacer eso, para conseguir aquello. Eso activará en nosotros emociones positivas que nos harán sentir bien y nos permitirán brillar mucho más en nuestra vida. Desde luego. Hablando de este diálogo interno que podemos tener, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención los 4 acuerdos toltecas de Miguel Ruiz, que conocerás el libro, y el primero precisamente es sé impecable con tus palabras. O sea, eso quiere decir que muchas veces nos hablamos tan mal a nosotros mismos que terminamos, o sea, es como una autoagresión que lo único que conseguimos con eso es envenenar nuestra propia autoestima. Cuando dices, es que esto no voy a ser capaz de hacerlo, es que no soy, me pongo a dieta el lunes y el martes ya lo he dejado, nunca cumplo mis propósitos, no valgo para nada. Claro. Ese lenguaje tan negativo. Claro, es que cuando tú te hablas así, de alguna manera es como que te condicionas ya a que te pase eso. Es como que estás programando tu cerebro para que acabe actuando de acuerdo con esa sentencia que te has impuesto, ¿no? No voy a ser capaz, esto lo voy a hacer mal. Refuerzas eso. Claro, tengo una ponencia, tengo que hablar delante de 200 personas, seguro que me quedo en blanco. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ahora que te estoy explicando esto, cuando hacía octavo de GB, que yo soy de GB, salí al final del curso, estuve en una escuela y hicimos como un evento para los padres. Entonces teníamos que recitar cada uno de octavo 2 frases de un filósofo, 2 frases que eran total 10 palabras. Y yo salí pensando, me voy a quedar en blanco, me voy a quedar en blanco. Evidentemente me subí al escenario, a la segunda palabra me quedé en blanco, no podía articular palabra, no me podía mover y todo el público empezó a reír. Entonces para mí eso fue una situación traumática que me demostró muy bien en primera línea qué es lo que ocurre cuando tú te funcionas y te programas con una sentencia así. A partir de ahí pude comprobar qué es lo que hay que hacer, porque es lo que he hecho en mi vida, porque como sabes ahora hablo delante de cientos de personas y disfruto cuantas más personas tenga delante. Como sabes, perdona, que el cerebro te va a dar la razón, exacto, pues ahora ya... Exacto, entonces me di cuenta de que eso es lo que tenía que cambiar. Cuando tú trabajas con creencias y con pensamientos positivos que te refuerzan, siempre que en tu mente sepas que eso que te estás repitiendo es real, que no te estás autoconvenciendo de algo que no tiene ningún sentido. Pero si tú te empiezas a visualizar a ti mismo, imaginar la escena, cómo quieres hacerlo, cómo te vas a sentir cuando lo hagas, sintiéndote como tú te quieres sentir, tranquilo, relajado, las personas que te escuchan están disfrutando, están aprendiendo contigo, les está llegando el mensaje, les está gustando, y cómo te vuelve eso a ti. Cuando tú te programas así es cuando después te pones en ese escenario y te sale, porque tu cerebro lo has entrenado, ¿no? El cerebro no distingue entre realidad o imaginación y es la forma de programarlo. Pero es verdad que muchas veces somos nuestros principales enemigos y maltratadores, y con este tipo de mensajes tan destructivos nos tratamos de una forma con la que no trataríamos a las otras personas, nos tratamos peor, y eso es devastador porque te crea inseguridad y tu cuerpo no fluye con todo el potencial que tiene. Desde luego. Pues el tema de las redes sociales, un tema de máxima actualidad, que no haces más que leer, que si el 80% de los españoles nos pasamos 2 horas al día mirando las redes sociales, los adolescentes ven lo que no deben, les afecta de una manera u otra. Entonces te das cuenta que de repente tú subes una foto, tienes 100 likes,
25 comentarios, qué guapa estás hoy, qué bien te queda esto, no sé qué, y de repente un comentario negativo de una persona que probablemente ni conoces te arruina absolutamente los 100 likes y todos los comentarios que te han dicho que eres divina. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en hacer infeliz a nuestra mente? Sí, es verdad que somos mucho más sensibles al rechazo, a los comentarios de rechazo, que a los de reconocimiento, porque es cierto, ahora también me venía a la cabeza una paciente que hizo un taller delante de 100 personas y me explicaba, Silvia, es que pasaron unas hojas de valoración y 90 personas, contestaron 91, me dejaron súper bien, me pusieron un 10, les encantó, les fue provechoso todo, y una puso que no le gustó, que se había aburrido y ya me fui a casa totalmente hundida. Rayado con 90 eso. versus una. Entonces, y es verdad que eso nos pasa, y con el tema de las redes que comentas, peor aún, porque ahí sí que es que no hay ni una valoración real porque ni te conocen, como dices, esas personas, no están valorando nada. Pero sí que es cierto, tenemos una parte del cerebro, la parte reptiliana, que es una parte que ya la tenemos con nosotros desde hace miles y miles de años, y en la que sabe, como el cerebro tiene la función de protegernos, que cuando en ese momento, hace miles de años, cuando a ti te rechazaban y te expulsaban, por ejemplo, de la tribu, estabas en una situación de peligro de muerte, ¿no? Porque podías ser devorado, claro, etcétera. Y esa parte sigue estando activa cuando percibe una situación de rechazo o de desaprobación, porque eso es como que le indica de forma automática que nos podemos quedar solos, que podemos estar fracasando, que puede que no tengamos éxito y que esto en el último caso significa la muerte. Es una reacción exagerada de nuestro cerebro que tenemos que entrenar y tenemos que aprender, pero es cierto que siempre para sentirnos seguros en general necesitamos esa parte de reconocimiento, porque cuando alguien te reconoce y te aprueba, tú te sientes que esa persona va a querer estar contigo, que no vas a quedarte solo, ¿no? Y en realidad yo siempre he pensado que es un poco contradictorio, porque el ser humano, si lo pensamos, estamos solos, porque vivimos en la más absoluta soledad. Somos un cerebro encapsulado en un cuerpo y todo lo que a mí me pasa a mí solamente. Tenemos ese miedo a perder, a que otra persona, la persona que tengo a mi lado, se vaya, a que esa persona me rechace, y aparte de que estamos solos, somos seres sociales, y si uno se aleja, vamos a encontrar a otra persona con la que crear vínculos, con la que volver a construir otras historias, y deberíamos aprender a llevarnos mejor con esa parte de soledad, entender que no le podemos gustar a todo el mundo y centrarnos con las personas cuya opinión realmente nos importa, porque es porque nos conocen y nos quieren, ¿no? Siguiendo con el tema de las redes sociales, ha habido un estudio recientemente de una universidad inglesa en Bath que han cogido dos grupos de personas, pero además no de adolescentes, o sea, entre los 18 y los 70 años. Y a un grupo les han seguido con el manejo habitual de sus redes sociales, pero es un segundo grupo han estado una semana, solo una semana, sin redes sociales. Es más, ni siquiera se las han quitado del todo. Les dejaban, me parece que eran 21 minutos al día, y en una sola semana ya han visto los efectos tan positivos que ha tenido en la salud mental de esas personas. Ha subido su autoestima, ha bajado sus niveles de ansiedad. En una semana solo con 21, limitando ese acceso a las redes a 21 minutos. ¿Tú como psicóloga estás de acuerdo con eso? ¿Deberíamos hacer este tipo de experimentos con nosotros mismos, o sea, nosotros mismos proponérnoslo para desintoxicarnos un poquito? Sí, sí, sin duda esto es algo que está a la orden del día y es un tema que es muy importante. El tema de las pantallas, de las redes sociales, son y nos aportan muchas cosas positivas, nos ayudan mucho, nos han ayudado a aprender, a crecer, a mejorar, pero el enganche que tenemos con ellas, la adicción, esa imposibilidad de desconectar. Estás en un restaurante, no estás ni disfrutando de la persona que tienes delante porque estás con el móvil. Esa obsesión, no, es que me han escrito, tengo que contestar. No, no pasa nada, no se acaba el mundo, no eres imprescindible. Tienes que irte a dormir, estás con el móvil, luego estás con los ojos así porque tienes el cerebro activo por las sustancias que segregamos con las pantallas y la luz y demás, y nos afecta en muchísimos aspectos. Y es una pena, y cuando uno se da cuenta es bueno que pare y que experimente, como decías con este caso, con intentar hacerlo distinto, apartarlo en determinados momentos, y nos conecta mucho con la paz y con volver a conectar con la vida en muchos casos.
Sí. Me parece también, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, Silvia, que puede ser muy curativo cuando tienes tu autoestima baja, la autocompasión, pero entendida la autocompasión no como, porque ahí, cuando la gente habla comúnmente de la compasión, lo confundimos, tendemos a confundirlo con dar pena. Entonces decir, hombre, ¿cómo me voy a dar pena a mí mismo? Tal. Y sin embargo yo creo que es muy curativa la autocompasión de cara a fortalecer tu propia autoestima. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Para mí, mira, la compasión es uno de los valores más maravillosos que hemos recibido los seres humanos, que lo tenemos solamente nosotros, y creo que deberíamos entenderlo y potenciarlo muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo. La compasión es la empatía, que la empatía es la capacidad de sentir el dolor ajeno, de ponerte, de conectar con las emociones de la otra persona, pero llevado más allá. Es decir, yo entiendo y conecto con tu dolor, pero la compasión te lleva a que yo siento la necesidad de hacer algo para aliviarte un poco, para aliviar tu dolor, para aliviar tu carga, hacer algo para ayudarte a que estés mejor. Y eso, la verdad, que entre los seres humanos es maravilloso, ¿no? Esto es cuando pasa de uno hacia otro, que cuando vemos pues, una persona en la calle que tropieza y se cae, ves una persona que tira el bolso para ayudarla, ¿no? Que ni se lo piensa. Eso es la compasión, eso que te mueve. O a ir a ayudar a un amigo, o a un familiar o a quien sea. Cuando es autocompasión es hacia ti mismo. Entonces, tener autocompasión significa tomar conciencia de si estamos mal, ser capaces de detenernos, de mirarnos, de decir, pues es verdad, esto me está pasando, porque fíjate que muchas veces la tendencia es a negar, ¿no? No, estoy bien, no pasa nada, no, esto ya lo solucionaré. Y no nos paramos, no escuchamos nuestro cuerpo. Y a veces nuestro cuerpo nos está dando señales, nos encontramos mal, no dormimos, se nos cae el pelo, tenemos problemas digestivos, nos hacen mil pruebas y no sabemos qué ocurre. Detente, escucha, mira, hazte preguntas, trata de revisar desde la humildad de que no eres capaz de todo, de que no puedes con todo, y a partir de ahí encontrarás qué es lo que te ocurre y verás qué puedes hacer para estar mejor. Y si tienes que alejarte de una relación que es tóxica para ti, si tienes que dejar un trabajo que te está destruyendo porque te están haciendo moving, porque te están tratando mal, si tienes que hacer cualquier cambio en tu vida, pues acciona. Hazlo, y eso es lo que te va a proteger, porque al final tienes que vivir contigo, tienes que estar contigo y es la relación que más debes cuidar. Otro dato curioso que he visto, aquí me he puesto a mirar a ver estudios en la universidad, sí. Y este me ha llamado muchísimo la atención y me apetece compartirlo contigo, es que lo ha hecho una universidad suiza y dice que el grado de autoestima más alto lo alcanzas con 60 años. Entonces, vamos, yo que los voy a cumplir al mes que viene, digo, ¿realmente mi autoestima está mejor que cuando era más joven? ¿Y eso por qué? O sea, justo cuando estás ya un poco, que ya el nido vacío, que se te empiezan a ir los hijos, que te empiezas a ver pues más ajada, o sea, que ya parece no tienes esa... Claro, me ha resultado, efectivamente, esa es la palabra, me ha resultado como contradictorio. Pues no. Es cierto, entonces. Sí, y este estudio es muy interesante porque realmente yo también lo había visto. Es muy interesante porque refleja algo que ciertamente ocurre. Si lo piensas, fíjate que nosotros, cuando vamos creciendo, tenemos una presión laboral, económica, familiar, social. Queremos tener, porque la sociedad nos empuja hacia ello, ir creciendo, tener más éxito, conseguir pues promocionar, tener una familia, que todo vaya bien. Tienes que, para tener éxito también, tener un físico determinado, que no engordar de aquí, voy a retocar esto de ahí. Hay mucha presión de tener un dinero, acumular un dinero en el banco para el día de mañana, etcétera. Pero cuando ya llegas a esta parte de la vida en la que ya es como te quedas, has pasado unas etapas y te queda esta, el trabajo pues ya va cambiando, a lo mejor tienes menos responsabilidades, entonces empiezas a sentarte y a valorar más otras cosas y a pasar de aspectos que antes les dabas mucha importancia pero que te das cuenta que no la tienen, ¿no? Y piensas, pues he engordado 2 kilos, pues ¿qué más da, no? Pues me gusta tomarme mi tostada por la mañana y la disfruto, y claro que tomo sí. Y punto. Porque esta vida es limitada, yo no sé cuándo me voy a ir y pues sí, pues este dinero, pues mira, voy a viajar en vez de estar aquí ahorrando, ya lo tengo todo distribuido, pues quiero viajar, quiero conocer mundo, quiero vivir experiencias y pasas más de muchas cosas a las que dábamos mucha importancia y que nos damos cuenta que no la tienen, ¿no? Pero
Sí, pero entonces a los 60 la tienes muy alta y esto lleva increciendo hasta que te mueres o luego hay otro pico que te baja y eso ya es menos agradable. Claro, por saber lo que me espera. Hay otro aspecto también que es el de cómo estés físicamente, por supuesto. Si tú físicamente te encuentras bien, tienes una buena autoestima. No es que tenga que ir subiendo o bajando, sino que una buena autoestima en el sentido de que te valoras y que te sientes a gusto, te juzgas menos, te criticas menos, no le das tanto peso a ese diálogo negativo del que hablábamos, que es tan destructivo, y estás pues más pendiente de cuidarte, de darte placer y hacer cosas que te apetezcan, ¿no? Por supuesto, pues estando con tu familia, si tienes una familia, etcétera, pero sin poner tanto el foco en esos aspectos negativos, que esto es lo bueno, que tú seas consciente de lo que vales, de lo que puedes hacer, de lo que te apetece y que te lo permitas dentro, evidentemente, de un escenario razonable. Pues ahora también, mira, tirando un poquito de tu libro Personas tóxicas, trayéndolo a la parte de la autoestima, ¿cómo podemos nosotros desarrollar el olfato suficiente para evitar que este tipo de personas tóxicas minen nuestra autoestima? Pues mira, yo creo que para lograr eso lo que hace falta es información y educación. Para que tú puedas ser capaz de identificar cuando estás delante de alguien que es tóxico para ti, necesitas saber cuáles son las señales que te indican que debes alejarte de esa persona. Debes ser capaz de haber aprendido a mirarte, a escucharte, porque como decíamos antes, el cuerpo siempre te da señales muy claras. Cuando empiezas a encontrarte mal, ves que cada vez que te juntas con esa persona, vuelves a casa y estás peor de lo que estabas antes de quedar. Que cuando sabes que tienes que ir, ya sea en el ambiente laboral, personal, de pareja, familiar, el que sea, que ya te tensas, que ya te estresas. Eso es lo que ocurre cuando estás con una persona que es tóxica para ti. Y saber identificar esas señales, saber cuándo estás con una persona que tiene claramente un trastorno de personalidad. No digo que tengamos que ir poniendo etiquetas ni poniendo trastornos a los demás gratuitamente, pero sí cuando hay conductas que te indican que eso no es sano de alguien y que no lo tienes que permitir, porque eso es lo que nos ayudará a evitar que acabemos normalizando ciertas formas de tratarnos de algunas personas, porque cuando lo normalizas es como que dejas de verlo, ya eso desaparece para ti. Y es muy importante que podamos encender la luz, poner el foco e identificarlo. Y con eso, pues, para conseguir eso podemos leer libros como este libro que yo he escrito, o escuchar conferencias o ver contenido que nos ayude a crecer, porque lamentablemente, como decíamos antes, en las escuelas no nos lo enseñan aún. Espero. Es la manera esa de desarrollar ese olfato para verlos ya venir y decir, antes de que entres en mi vida, pongo el parapeto y te quedas fuera. ¿Y podemos llegar a ser autotóxicos, o sea, con nosotros mismos? Bueno, sí, muchas veces cuando no nos tratamos bien a nosotros mismos, como decíamos, con diálogos internos muy negativos, o permaneciendo demasiado tiempo al lado de una persona que no es sana para nosotros, cuando hemos creado dependencia emocional, cuando no nos cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo, cuando tenemos una vida pues muy sedentaria o que nos intoxicamos con sustancias, con cosas. Esto es ser tóxico contigo también, no cuidarte, no cuidar tu mente, tu cuerpo, y las personas con las que tú te acabas relacionando es una forma de ser tóxico contigo, de tratarte mal. Y es la primera relación que debemos cuidar sin ninguna duda. Y a lo mejor otro de los tips que pueden venir bien, que me parece que además te lo he oído a ti en alguna ocasión, es el tema de las visualizaciones. O sea, para ayudarte un poco, o sea, como un entrenamiento para mejorar tu autoestima, recurrir a las visualizaciones. Si es así, dinos, Silvia, ¿cómo debemos hacer una visualización? O sea, ¿cuáles son las pautas que tenemos que seguir? Bueno, yo recomiendo una visualización hacerla dentro de un contexto terapéutico, depende del tipo de visualización. Si es como, por ejemplo, cuando hablábamos antes para enfocarte o enfrentarte a una situación que te genera mucho miedo, que te paraliza, como puede ser hablar en público, por ejemplo, pues imaginarte estando en ese escenario, imaginarte a ti mismo cómo te sientes. Evidentemente te tienes que imaginar cómo te querrías sentir, ¿no? Tranquilo, sereno, con las ideas claras, incluso disfrutando de ese momento.
ves cómo estás caminando. Si puedes haber visto previamente el escenario en el que vas a tener que hacer tu conferencia, mucho mejor, porque te puedes imaginar mejor. Luego imaginando las caras de la gente, escuchándote con atención, disfrutando. Pero como si estuvieses presente, o sea, sí. Esa visualización es cuando haga, o sea, estoy aquí, lo estoy viviendo. Cierras los ojos y te imaginas, ahora subo las escaleras, paso a paso. Salgo al escenario, me veo ahí desde fuera, cómo me siento, cómo respiro, estoy tranquilo, sonrío, empiezo a hablar, fluyo, disfrutándolo mucho, y luego pues acabo y todo el mundo se pone en pie, me aplaude y siento la satisfacción de haberlo hecho como yo quería, siento el placer de haber transmitido lo que yo sentía que quería transmitir, y luego ya me voy. Y cuando tú vas entrenando esa sensación dentro de ti, es como que tu cerebro, cuando llegues a ese escenario o el que sea, lo reconoce. Ya es como que al principio evidentemente estarás nervioso, pero si te dejas llevar y fluyes y te lo has preparado bien, por supuesto, pues seguramente vas a vivirlo de esa forma. Y eso lo hacen muchos deportistas, tenistas, futbolistas, se utiliza muchísimo porque es una herramienta muy transformadora. Como decías además que el cerebro no distingue si es realidad o ficción, exacto. Pues en ese momento tu cerebro se está creyendo, intuyo, que tú lo estás viviendo. Claro, y es como si tú ya lo estuvieras entrenando, igual que tú dices, bueno, es que claro, esto tú ya lo sabes hacer porque lo has hecho tantas veces, pues si lo haces muchas veces con la imaginación, te pasa lo mismo, es como si ya lo hubieras vivido. Lo único que después te lo tienes que demostrar en el plano real, por supuesto, pero es muy probable que conectes con ese piloto automático y ya fluyas de esa forma que lo has imaginado y diseñado. Hay un mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, yo me planteo, y si en ese momento mi autoestima está por los suelos, como empiece a amar a la gente, como me amo a mí misma, vamos, huyen todos despavoridos. ¿No sería mejor decir, ama a tu prójimo como quisieras que te amasen ellos a ti? Sí, sí, totalmente. O trate de a ti igual que tú tratas a los demás en caso de que tú te estés tratando mal, ¿no? O no te trates como no tratarías a nadie más. Yo creo que al final se trata de empezar siempre a amarte a ti mismo, empezar por ti, cuidarte y tener claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida, porque esta es la forma de elegir a personas que también sintonicen con ellos. No puedes pretender que la persona que tienes a tu lado te ame, te cuide, te valore y te haga sentir bien cuando tú no lo haces contigo. Probablemente vas a elegir a alguien que sintonice con tu propia forma de tratarte, ¿no? Y esto nos pasa mucho y no entendemos por qué. Pero cuando empezamos por nosotros es cuando todo lo después de fuera empieza a cambiar y empieza a fluir. Uno de tus libros, Silvia, se llama Autoestima Automática. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría que compartieras con nosotros pues algunos tips de estos así como express para ayudarnos así de estos del día a día, de batalla, para ayudarnos un poco a reforzar nuestra autoestima. Bueno, pues primero es importante entender, para mí la conciencia de entender por qué tengo la autoestima que tengo, intentar hacer una revisión de dónde vengo, qué es lo que he vivido, cómo ha sido esa infancia, para darnos cuenta de que si mi autoestima hoy no es la que debería ser, no es porque yo sea una persona defectuosa, sino que he vivido unas circunstancias que me han construido la autoestima de esa forma, y eso nos ayuda a ver que eso es modificable. Luego, intentar poner el foco en cómo me hablo a mí mismo, cuáles son esas creencias con las que yo, cuando me equivoco, ¿qué me digo? Me digo, otra vez, es que mira que soy inútil, ¿eh? O me digo, venga, va, bueno, pues no pasa nada, ha pasado esto, pues venga, lo voy a hacer así, yo puedo, yo soy capaz, yo merezco, soy perfecto como soy. Si empiezo a cultivar y alimentar mi mente con pensamientos de ese tipo, creencias de ese tipo, eso se irá automatizando y me daré cuenta de que cuando yo me trate mal o me diga algo negativo, me va a chirriar un poco, me va a llamar la atención y uy, no, fuera, claro que puedo, ¿no? Venga, fuera, voy a ponerme. Es decir, empezar a tratarte como tratarías a un niño pequeño que tienes a tu cargo o a otra persona. Luego también empezar a cuidar nuestro cuerpo. Yo tengo la filosofía Yo me amo, que es un poco de cuidar tu diálogo interior, tu cabeza, tu cuerpo, tus emociones, la alimentación, hacer deporte es una muy buena forma de cuidar también nuestra autoestima porque segregamos una serie de neurotransmisores que hacen que nos sintamos bien y promover la autoestima, es decir, tratar a los demás con respeto, tratarlos con cariño, tener muy claro que no estás por encima de nadie ni tampoco por debajo, y cuando tú promueves la autoestima de esa forma, eso te vuelve a ti y te retroalimenta, ¿no? Intentar conectar también con la gratitud es algo que ayuda mucho a sentirnos mejor, como hablábamos antes.
acabar el día y hacer una lista de cosas que agradeces. Gracias por... Y empezar una lista, pues porque tengo esta casa, porque tengo esta familia, porque hoy esta persona me ha echado una mano con esto. Agradecer a la vida por estar vivos, por las cosas que tenemos. Y eso te ayuda a ir focalizándote cada vez más en lo positivo, porque siempre, por muy negativa que sea una situación que te toca vivir, que a veces no las elegimos, siempre puedes decidir en quién quieres convertirte después de esta experiencia o qué quieres hacer con tu vida a partir de ahí. Eso siempre está en tu mano y es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Pues vamos, no me queda otra que ser súper agradecida, desde luego, darte las gracias una y mil veces por haber compartido con nosotros este rato tan agradable. Un placer. Y también un poco pues despedirnos con el hashtag tan tuyo, yo me amo, y que invitar a todo el mundo que nos amemos como tú nos has estado enseñando. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Silvia. Gracias, Encantada un de haberte placer. tenido.